Yo creo que gran parte de los errores que existen con el tema de la subdivisión parte de una idea errada que tienen las personas de que cualquier terreno rural se puede subdividir. Y esto porque no siempre es así. O sea, tenemos que cumplir con un requisito mínimo que es la superficie predial mínima, que actualmente sigue siendo de 0,5 hectáreas o 5.000 metros cuadrados, pero esto es solo aplicable a los terrenos que se encuentran fuera de los planes reguladores metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción, que tienen normas particulares que deben regirse en principio por esas normas. Si es un terreno que está fuera de esas regiones o fuera de esos planes reguladores, recién ahí se puede ver si es que existe la posibilidad de dividirlo en terrenos cuya superficie sea de 0,5 hectáreas. Y ahora vamos a ir a revisar la ley. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Lo que pasa es que esta ley se ha querido modificar hace muchísimo tiempo. Se han intentado muchos proyectos de ley, se han presentado para, primero, ampliar la cabida mínima, o para establecer requisitos mucho más estrictos al momento de hacer subdivisiones. Pero ninguna ha tenido éxito, ninguna ha prosperado. Hasta ahora, de lo que yo he revisado últimamente, no se han hecho ningún tipo de modificaciones. Y aquí, como estamos viendo en pantalla, tenemos que la última modificación de la ley se hizo el 20 de julio del 2022 a través de la ley 21.458. ¿Y qué modificaciones hizo esta ley? Principalmente que debe cualquier subdivisión de un predio rural efectuado en conformidad a este decreto ley, que es el 3516, debe tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria, llevada adelante bajo el amparo de las leyes número 15.020 y 16.640 en su caso. ¿Qué vino a hacer esta modificación? Vino a establecer una sanción o un requisito un poco más estricto. Y es que cualquier terreno debe tener, para que se pueda subdividir, no basta con que tenga más de una hectárea y se puede dividir en dos terrenos de 5.000 metros cuadrados, sino que requiere además que este terreno tenga acceso a camino público debe tener acceso a un espacio público. Y como la ley establece esta, esta normativa, el decreto, el reglamento o la resolución exenta que establece el reglamento, que es la resolución exenta 4.788, la que está vigente, que es del 2024, establece dentro de estos requisitos cómo debe probarse este acceso al camino público. Y lo que nos dice es que debe contar con la inscripción de la servidumbre de tránsito en el conservador de bienes raíces o contar con la escritura en donde conste que este acceso a camino público sí existe. Y eso lo vamos a encontrar en alguna parte por acá. Comprobante, antecedentes, plano, antecedentes del propietario, formulario de persona natural, jurídica, nombre. Mientras sigo buscando esto, les comento que como tiene que tener un... Acá está. Documento donde conste servidumbre de tránsito activa. En aquellos casos en que el predio a subdividir no acceda a un espacio público o camino Cora, o sea, si tiene acceso a un espacio público o un camino público, directamente no hay problema. Se puede dividir, se puede cumplir con el requisito. Pero si no tiene, habría que verificar que tenga un camino Cora. Y esto y esto se puede probar con el plano
del proyecto de parcelación de Cora. Esos planos se pueden encontrar, están en el conservador de bienes raíces o se pueden pedir directamente al Servicio Agrícola y Ganadero. Pero si no tiene ninguna de estas dos, debe acompañar certificado del registro de hipotecas y gravámenes o la copia de la escritura donde conste la servidumbre de tránsito activa, que favorece al predio que se subdivide. Bueno, ya establece también otros requisitos como una vigencia no superior a 180 días y que además debe representar la situación en el plano de subdivisión. Esta yo creo que ha sido una de las normas que mayor problema ha traído, porque si la propiedad no accede directamente a un camino público, hay que constituir la servidumbre. Y para constituir la servidumbre es necesario llegar a los predios colindantes, hablar con los dueños de esos predios colindantes y que estén dispuestos a entregar la servidumbre de tránsito activa que lo favorece y que lo posibilita para acceder al camino público. Si eso no lo tiene, no va a avanzar hacia ningún lado, porque no se va a poder autorizar la subdivisión. Ese requisito es súper relevante. Por lo tanto, si quieres comprar un terreno para luego dividirlo, por ejemplo, pueden comprar entre dos personas para luego dividirlo, no va a haber ninguna forma en que esto se pueda, en que la subdivisión pueda ser autorizada, ya que no cumple con uno de los requisitos legales que es clave, que es esencial para que el plano sea autorizado. Y si no es autorizado el plano, no se pueden asignar los roles, no se puede hacer la escritura de partición o la escritura de compraventa y tampoco se puede inscribir. O sea, no se puede hacer ninguno de los trámites posteriores si no tenemos ese requisito mínimo. Otro problema con el que me he encontrado es que las propiedades no tienen una determinación exacta de cuánta superficie tiene. Por ejemplo, en un caso que pude resolver hace muy poquito ante el Tribunal Civil de Concepción, ante el tercer Tribunal Civil de Concepción, y que trata sobre un terreno que no se podía subdividir porque en la superficie determinada en la escritura, en la inscripción de la propiedad, señalaba que este terreno tendría 8 hectáreas. Y si lo vamos a medir, realmente no tiene 8 hectáreas, sino que tiene 3. ¿Cómo solucionamos esto? Algunos conservadores aceptan una escritura. Entonces uno podría presentar una escritura y señalar que, manteniéndose los deslindes y al no afectar absolutamente a nadie, se renuncia a la cabida y por lo tanto el terreno ya no tendría 8 hectáreas, sino que tendría 3. Pero eso no lo hacen en todos los conservadores. Y además, en los que los permiten, generalmente esa diferencia no puede ser tan sustancial. O sea, puede ser de un 5% de diferencia o de un 10% de diferencia. En este caso, se reducía a menos de la mitad de, de la superficie, desde la superficie inscrita hasta la superficie real. No sé si le ha pasado algo similar antes y han tenido una situación parecida. Me lo van dejando en los comentarios. ¿Qué ocurre con esto entonces? Si no teníamos la posibilidad de presentar la escritura, había que iniciar un procedimiento judicial. Este procedimiento judicial no es simplemente, como algunos piensan, que es presentar la escritura y que la rechacen, y después que la rechacen, uno va y lo pide judicialmente que autoricen la inscripción de esa escritura. Porque pierde poder, pierde validez y pierde peso probatorio en el caso de que a futuro pueda originarse algún tipo de problema. Hay un caso muy conocido que ocurrió en La Serena, donde una persona originalmente tenía 1000 metros cuadrados y luego de hacer una ampliación de cabida por un procedimiento judicial no contencioso, o sea, presentó la escritura, dijo que el terreno en realidad no tenía 1000 metros, sino que tenía, eh, no recuerdo muy bien, creo que eran 100 hectáreas o algo así, era mucho terreno. Entonces se hizo una ampliación absurda, pero el tribunal le concedió esa modificación y se inscribió. Se hizo el cambio de superficie.
Lo que pasó después es que llegaron muchas personas a reclamar por eso, porque esta persona que hizo el cambio de superficie había no solamente ocupado un terreno que era propio, sino que se había apropiado de terrenos de otras personas, personas que tenían títulos de dominio sobre esa propiedad y que no podían pasarlos a llevar. Entonces lo que resolvió la Corte es que cualquier modificación de cabida que provenga de un título, o sea, que provenga de un procedimiento no contencioso, o sea, no hay contienda, no se notifica a las partes, no va a ir a ninguna parte, o sea, no tiene validez, no tiene peso probatorio. Si uno después lo presenta y dice, mi certificado de inscripción dice que yo tengo 1000 hectáreas, no es válido, porque esos 1000 hectáreas se obtuvieron a través de un procedimiento no contencioso y es inoponible, según las palabras de la propia Corte Suprema, contra terceros. Por lo tanto, no tiene validez contra terceros. Yo puedo decir que tengo millones de hectáreas, pero no afecta contra terceros. No es peso, no tiene peso probatorio si quiero defender esa superficie. Trabajo en corretaje en Chiloé y su contenido siempre ha sido un gran apoyo. Saludos, estimado Patricio. Muchas gracias, Cristian. Em, Gracias por comentar y gracias por estar acá hoy cuando estamos hablando sobre subdivisiones. Ok, entonces, ¿cómo continuamos con este procedimiento? Lo que tendríamos que hacer, esta era una teoría hasta ahora, que lo pude lograr, es que había que presentar una demanda en contra de todos los colindantes. Si bien en la misma demanda se establece que no hay problemas con los deslindes y que no se está estableciendo una modificación de deslindes y que en ningún caso significa afectar un derecho de terceros, se tiene que notificar, para efectos del procedimiento, a cada uno de los colindantes. Notificado cada uno de ellos, tiene la posibilidad de reclamar, si así lo quiere, y presentar todas las excepciones que tenga. Si piensa que se están afectando sus derechos, puede presentar una demanda, o sea, una contestación a la demanda estableciendo por qué esa modificación va a afectar a sus derechos. Y está en todo su derecho, lo puede hacer. Y esa posibilidad que tenemos que entregarle a las partes es lo que exige la ley para que esto después, una vez que se resuelva, tenga peso probatorio. En este caso se trataba, como dije, de una disminución de cabida. El terreno pasó de tener 8 hectáreas y fracción a tener 3 hectáreas, 3,13 hectáreas. Y eso ahora tenemos que notificar a las partes para que puedan presentar su apelación si lo consideran así pertinente. Pero si no pasa nada, hay que pedir la certificación de que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, y con eso ya pasamos a poder terminar la tramitación y obtener finalmente la sentencia que diga que el terreno tiene 3,3 hectáreas. Se hace esa corrección en el título y luego ya no tendría ningún problema para hacer una subdivisión. Que originalmente de eso se trató. La persona intentó hacer una subdivisión y no pudo porque la superficie del terreno era totalmente diferente. Y esto puede ocurrir mucho y muy seguido porque anteriormente no teníamos tantas herramientas tecnológicas como para determinar cuánta superficie tiene un terreno realmente. En algunos casos la diferencia es bastante importante. Ahora mismo estamos tratando de corregir una situación en Curacautín donde el terreno tiene, según el título, una superficie de aproximadamente 30 hectáreas. Si vamos a medir el terreno y la forma del terreno, resulta que no tiene 30 y tantas hectáreas, sino que tiene 48 o 49, no me acuerdo muy bien. Pero la diferencia es bastante importante, son como entre 14 y 16 hectáreas de diferencia. Y obtener esa ampliación de cabida desde las 30 y tantas hectáreas hasta las casi 50 es súper complejo, porque ha pasado ya varias personas, varios dueños,
sobre el terreno y resulta que, mm, que hay que demandar a muchas personas. Hay que demandar a todos los colindantes. Y al ser los colindantes, o sea, y al tener los colindantes planos, que también son antiguos, es bastante difícil determinar dónde está cada quien. Porque me pasa que una vez que reviso todos los planos y hago la figura desde los planos que están inscritos en el conservador de bienes raíces, falta terreno y los deslindes no están donde debieran estar. Hay deslindes que coinciden y otros deslindes que no. Lo que, lo que es relevante y lo que sirve para estos efectos es que el terreno está completamente cercado y delimitado desde hace muchísimo tiempo y parte de sus delimitaciones o deslindes son de hitos geográficos. Hay un río que pasa por un lugar y un estero que pasa por el otro. Son los deslindes naturales de la propiedad y por lo tanto se puede determinar dónde está. Luego, los otros deslindes ya son más complejos, porque no los planos, si revisamos todos los planos, no coinciden. Si hacemos la superposición de planos, no coincide. No coincide ninguno con el otro. Son todos planos diferentes porque no vienen de una misma división y en algunos casos provienen de títulos que fueron regularizados por bienes nacionales. Y en estos casos, aun cuando actualmente bienes nacionales es súper preciso con respecto a la determinación de los planos, anteriormente no era así. Y no es la primera vez que encuentro una diferencia tan importante en la superficie del terreno. Y vamos a ver cómo nos va, porque hasta ahora no hemos podido notificar a todas las personas. Una, hay dos todavía que faltan y una particularmente es bastante difícil de poder encontrar em, porque está inubicable. Es una empresa que tenía un domicilio en cierto lugar, pero actualmente no existe nada y es un terreno vacío. Y lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo ahora es tratar de determinar dónde estarían domiciliados los representantes legales de la empresa. Porque eh, depende de eso. Si podemos notificarlos, podemos avanzar. Si no podemos notificar a estas personas, vamos a quedar entrampados. Y no es la idea. Ya llevamos bastante tiempo en esto y espero poder corregirlo dentro de este año para poder seguir avanzando. Ha sido un proceso complejo porque son muchos los demandados. Y la gran mayoría de ellos no tienen ningún problema porque no les afectan sus derechos. Ellos tienen su terreno, tienen su plano y está todo perfecto. Lo que pasa es que este terreno está como en medio de la nada y como se hizo una mala medición en su momento, complica toda la situación venidera. Richard, gracias por su importante aporte a las personas con su información. Gracias a ti por estar acá y por dejar el comentario. Yo feliz de poder ayudarles. Marina, ¿cuánto pides por asesoría online? Bueno, dependiendo, pero por lo general va a ser a través de una reunión, que es lo que se considera como un pago inicial, que se puede agendar en legaltalk.cl. Ahí va a aparecer un enlace donde dice agendar reunión. Y se puede obtener asesoría a través de una reunión por videollamada. Y ojalá al momento, idealmente al momento de hacer la reunión, deben contar con todos los documentos, porque es una reunión breve, pero no por ello significa que vamos a estar em, eh, ocupados en situaciones que no podemos resolver de inmediato. O sea, idealmente tener todos los documentos, eso nos permite tener una noción un poquito más clara de cuál es el problema y los posibles caminos a tomar para resolverlo. Em, Hasta ahora ha sido bastante entretenido poder hacer reuniones porque hay muchas cosas que son raras y que generalmente no se ven. Podemos, por ejemplo, em, que ahora estoy en un caso
que se trata también de una subdivisión. El terreno fue adquirido originalmente a través de una regularización por el Ministerio de Bienes Nacionales y quedó al interior de un loteo. No había ningún problema, las personas pueden acceder hasta ahí, hay un camino con el que se puede acceder y que ha sido ya administrado por la municipalidad, es la municipalidad la que establece, o sea, la que va a arreglar el camino, lo tiene con ripio y le hace mantención cada cierto tiempo. Resulta que ese camino no pertenece a nadie, no es un bien nacional de uso público, no pertenece a ninguno de los colindantes y tampoco es un bien fiscal, o sea, es un terreno que en los planos no aparece, no existe. Y como no existe, no puedo hacer la escritura de constitución de servidumbre. Porque necesitamos hacer esta constitución de servidumbre para recién poder hacer la subdivisión. Pero al no tener la certeza de quiénes son los dueños de ese terreno en particular, y que realmente no nadie es dueño, no puedo hacer la escritura. Lo que se me ocurrió es que vamos a hacer la escritura de todas maneras, vamos a tomar todos los propietarios de un lado de ese camino y todos ellos van a comparecer a firmar una escritura de servidumbre, señalando que ese terreno, que ya es camino, forma parte del suyo propio y que por eso están en condiciones de poder dar acceso a través de la constitución de servidumbre de tránsito. Con esto vamos a cumplir con la obligación que nos establece el Servicio Agrícola y Ganadero para presentar el plano. Pero, bueno, vamos a grabar los terrenos de los vecinos, pero no les va a afectar materialmente porque el camino ya existe y no se les va a quitar ningún espacio de terreno para poder construir el camino. Así que por ahí yo creo que lo vamos a resolver. Estamos tratando de obtener las posesiones efectivas de los terrenos colindantes, o sea, de los terrenos que están al lado oriente, que elegimos ese lugar porque tiene menos propietarios. Pero uno de ellos tiene un problema con la posesión efectiva que no ha sido realizada aún. Entonces estamos esperando que se termine esa parte para poder recién avanzar con la constitución de la servidumbre primero y luego ya recién nos vamos a el tema de solicitar la autorización del plano ante el Servicio Agrícola y Ganadero. No sé si alguien ha tenido algún problema con las subdivisiones últimamente. Yo sé que esto está muy lento, que no ha avanzado mucho. Y eso, volviendo a lo que estábamos revisando, es precisamente porque no se logran poner de acuerdo con cuál es el camino que va a tomar el país o el gobierno o el ordenamiento jurídico respecto a las subdivisiones. Se presentaron em, últimamente varios proyectos de ley, los últimos que se presentaron están aquí. Tenemos el boletín 16.914 del guión 14 y esto se presentó en junio del 2024. Actualmente se encuentra sin urgencia y está en el primer trámite constitucional, primer informe de Comisión de Vivienda y Urbanismo, o sea, está recién iniciando, no tiene absolutamente nada. Así que no hay ningún avance respecto a esto. ¿Y qué es lo que establece esto? Incorporar una excepción al límite establecido para la subdivisión de inmuebles. Y a ver si podemos revisar esto. Vamos a actualizar. Ya, aquí tenemos el ingreso del proyecto.
Y lo que parece el proyecto de ley es que cuando se trate de subdivisiones emplazadas, creo que nos está viendo en pantalla, ¿o sí? No, creo que no. Pero bueno, de todas formas, le comento que lo que establece este proyecto de ley es que cuando se trate de subdivisiones emplazadas a menos de 10 kilómetros de un área urbana de más de 30.000 habitantes, podrán realizarse subdivisiones de 0,25 hectáreas físicas, siempre que los lotes resultantes cuenten con acceso desde camino público y cuenten con servicios básicos tales como solución agua potable, electricidad y solución de alcantarillado. En caso de incluir una servidumbre de paso, deberá estar a no menos de 500 metros del camino público y estar inscrita en el registro respectivo. Ese es el proyecto de ley que se presentó en junio del 2024. Proyecto de ley presentado por los honorables senadores señora Gatica, señores Espinosa, Kusanovich y Sandoval. Ese proyecto está recién en el primer trámite constitucional en el Senado. Ahora, sin avances. El segundo proyecto fue presentado un poco antes, el 5 de octubre del 2023. Y, y se encuentra también en el primer trámite constitucional. Además, con fecha 21 de noviembre del 2025, fue archivado. O sea, ni siquiera se está tramitando. ¿Qué contenía este proyecto? A ver, ¿qué contenía este proyecto? Vamos a buscar acá. Sé que no lo pueden ver en pantalla, pero le estoy comentando. Que establece un único artículo que dice que cumpliendo los mismos requisitos y de común acuerdo será posible la subdivisión del inmueble por los herederos del antiguo propietario. En este último caso resultará aplicable el derecho de representación comprendido en las normas sucesorias del Código Civil. Y esto pues, viene a modificar... Ah, ya, aquí está. ¿Cómo se los puedo mostrar? Eh, ahí está. Creo que ahí se alcanza a ver. Ya. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es modificar la letra J del artículo primero del decreto ley 3516. O sea, se trata sobre el tema de la ley Sabag. Y si nos vamos acá, vamos a encontrar la letra J del artículo primero. Letra J. Cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, o sea, padre o los padres o los hijos, para construir una vivienda. Y en este caso, no podrá transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente y la superficie de este no podrá tener una cabida inferior a los 500 ni superior a los 1000 metros cuadrados. Esta es la norma que se quiere modificar en base a este proyecto de ley. Entonces, cuando se trate de sucesiones, las sucesiones podrían establecer que cada uno de los herederos o los herederos por representación puedan obtener un terreno con una superficie que no sea inferior a 0,5, o sea, un terreno con una superficie no inferior a 500 metros cuadrados ni superior a 1000 metros cuadrados. Pero ese trámite está aún o sea, ese trámite ya fue archivado. Ni siquiera el proyecto de ley está en tramitación. Y así pasa con todos los proyectos de ley que se han presentado.
em, sea, sea los proyectos de ley que pretendían ampliar la cavidad mínima a 2 hectáreas en un momento, a 5 en otro, a 3 se establecieron en algunos lados, o sea, algunos proyectos, y en otros casos se estableció hasta 10 hectáreas como superficie predial mínima para los terrenos rurales. Todos esos trámites ya están archivados prácticamente y en algunos que están en tramitación no ha avanzado absolutamente nada. Pablo Silva, saludos desde Valparaíso, excelente canal, aún buscando mi parcela en el sur. Pablo, te tengo una buena noticia. Ahora hay muchas parcelaciones, muchas parcelas y sé que no las han podido vender todas, así que hay opciones, hay muchas opciones y se puede encontrar una muy buena a un muy buen precio. Así que con paciencia, que el boom de las parcelaciones ya fue. Existió, como todos saben, o quizás todos recuerdan, una idea generalizada y que todos necesitaban una parcela retirado del área urbana por el tema del COVID. Pero esto fue ya hace bastante tiempo, 2020, 2021 alcanzamos, y ahí ha ido decreciendo las ventas de terrenos rurales, al menos para el tema de parcelaciones. Sumado a que en algún momento, por una eh, decisión política, el Ministerio de Agricultura decidió ya no aprobar más planos de subdivisión. Y eso, claro, genera estancamiento, genera que las personas pierdan interés, porque se va a demorar mucho, porque el dinero va a estar estancado durante mucho tiempo, entonces no les interesa. Actualmente yo estoy tramitando subdivisiones, tengo una desde el 2023 en Los Ángeles, que todavía no sale, y otra que salió hace muy poquito acá en Temuco, pero salió hace muy poco, demoró bastante tiempo. Y otros que ni siquiera lo he podido empezar porque estamos tratando de corregir primero el tema de la cabida y el otro el tema de la servidumbre, que es un terreno que está en Loncoche. ¿Loncoche? Sí. Sí, está en Loncoche. Y que tiene camino de acceso, o sea, el camino existe, pero no está constituido formalmente. Y para poder constituirlo formalmente tenemos que lograr el acuerdo de al menos 9 personas, 9 familias. Y ahí está lo complicado. Pero si lo logramos, es simplemente una escritura. Claramente tiene que tener todos los datos y ser un poco complejo hacer una escritura de tantas personas y tantos bienes, pero es una escritura, al fin y al cabo, y que se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces. Eh, Hola Patricio, ¿sabes si algún conservador inscribe subdivisiones que tienen acceso a caminos vecinales, no con servidumbres legalmente constituidas? El tema del camino vecinal es una situación bastante particular porque cuando es un camino vecinal generalmente se trata de una servidumbre que consta en un plano pero que no ha sido constituida formalmente, o en algunos otros casos de bienes nacionales de uso público. Si es un bien nacional de uso público, ningún problema. Pero si es una servidumbre que no está constituida, no lo van a autorizar. A menos claro que esta servidumbre venga de un plano que sea autorizado, o sea, que venga de una subdivisión CORA. En esos casos, no importa si está inscrito o no, se entiende que el camino está garantizado. Porque se establecía no como servidumbre, sino se establecía como un lote de camino. O al menos en algunas cosas que yo vi. Y en otros, probablemente, ahora que recuerdo, sí vi unos con servidumbre. Pero en esos casos está autorizado según lo que establece la misma ley y la resolución exenta 4788. Buenas noches, Patricio. Jaime, buenas noches. Acá en Curicó, las solicitudes de subdivisión se presentan ante terceros autorizados por el SAG. ¿Cómo ha ido esa experiencia? Porque yo no lo he hecho nunca.
mm, s- pensaría que tiene por objetivo un poco desligar la responsabilidad del servicio agrícola y ganadero y que estas personas que son profesionales capaces pueden un poco acelerar los trámites que se encuentran paralizados ya desde hace un tiempo. Pero como no he tenido la experiencia, no sé cuánto se estarán demorando, si es que ha sido realmente más sencillo poder tramitar frente a ellos y que entreguen respuesta más rápido. No, no lo sé. Cuéntame un poco, Jaime, ¿qué tal la experiencia? Pablo, agradecería saliendo algo recomendado por usted. Avise, muchas gracias. Pablo, ok, el tema de comprar una parcela en el sur. Depende en qué lugar lo quiera, comprar qué comuna, qué región y del precio que esté dispuesto a pagar. Me envía después un correo electrónico y le envío algunas opciones que me ha tocado trabajar y que otras personas han comprado y que han tenido buena experiencia. De todas formas, ninguna de esas la estoy realizando yo, así que eh, mi responsabilidad solamente llega hasta mostrarlo y decir, ya, estas me parecen un poquito más, que están mucho mejor, en mucho mejor condición. Maritza, buenas noches. Un gusto tenerte por acá. Pablo, agradecido. Bueno, Pablo, como ya acordamos, al final de o me puedes enviar ahora mismo un correo, es contacto@legaltalk.cl. Me comentas que estuvimos hablando en la transmisión en vivo y que necesita algunas recomendaciones. Ahí me establece cuál es el presupuesto y en qué región o comuna necesita comprar o le gustaría comprar. Aprovecho de comentar que, o de contarles un poco, de que hace unos días atrás, fue ayer, quizás antes de ayer, salió la inscripción de una subdivisión y venta que se hizo de un terreno que tenía una prohibición de Conadi. Cuando Conadi compra un terreno para una persona y le da este subsidio de tierras, viene con una prohibición de venta por 25 años. En 25 años no se puede vender, ninguna posibilidad. A menos que existan algunos antecedentes claros que puedan demostrar que, el, que la persona tiene la necesidad de vender parte del terreno. Esto es importante, parte del terreno, no lo puede vender completo. Y si lo puede vender completo, existe una pequeña posibilidad, no es más complejo. ¿Qué tiene que hacer en estos casos? Devolver lo que se le otorgó como crédito, o sea, como subsidio de Conadi. Si Conadi, por ejemplo, le entregó un subsidio para comprar tierras de 50 millones, tiene que devolver esos 50 millones. Y ahí recién puede alzar la prohibición. O si quiere vender parte del terreno, vender el proporcional. Y esto fue lo que hicimos. Em, Hola Claudia, buenas noches. Bueno, fue lo que hicimos. Se hizo la subdivisión, fue autorizado por el SAC primero. Y luego ya tuvimos que hacer todo el trámite para poder determinar cuánto es lo que se tiene que devolver al subsidio de tierras indígenas. Nos establecieron un monto y a partir de ese monto dijimos ya, se paga, se devuelve el dinero y con eso Conadie nos entregó un documento que es un alzamiento de la prohibición parcial solo para efectos de una venta. No se puede vender a cualquiera, es para una venta a una persona en particular. Esa persona, y esto es súper importante, porque antes había intentado hacer algo similar, pero no cumplíamos con uno de los requisitos. Y el requisito es que esta persona que va a comprar
tiene que ser indígena de la misma etnia. No vale que sea un terreno, no es porque devuelvo el dinero, el terreno deja de tener calidad indígena, eso no ocurre. El terreno va a seguir teniendo calidad indígena, solo que no tiene la prohibición de venta. Y en estos casos que me había tocado ver de unos terrenos que estaban en Punta Arenas, no se podía hacer por esta razón, porque querían vender parte del terreno, o el terreno completo, ya no recuerdo, a una persona que no tenía calidad indígena. Estaba todo de acuerdo, estaba todo el precio, iban a devolver todo lo que se había pagado, pero establecimos esa salvedad y ahí desistieron de hacer el trámite, porque no era lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Y como esa vez no se pudo hacer, yo al menos sabía que que lo podía lograr esta vez. Y eso fue lo que ocurrió ayer, o antes de ayer, no, fue ayer. Ayer llegó el certificado de dominio vigente que da cuenta ya de la inscripción de esta compraventa, que la compraventa viene sin prohibiciones, sin ningún tipo de gravamen, está limpio, completamente limpio. Lo que es súper, súper, súper nuevo y súper interesante para mí, porque es uno de esos casos en donde se consulta con varios colegas y los colegas dicen, no, esto no se puede hacer, no se puede hacer, hasta que llegan conmigo y yo les digo, sí se puede hacer. eh, y, y se siente bien, se siente muy bien. Porque como llevas mucho tiempo en esto, hay muchas cosas que vas aprendiendo en la práctica. Que si me hubieran preguntado, no sé, 6 años atrás, no sabría. 4 años atrás, probablemente tampoco. Lo aprendí por una cosa práctica. Y dije, a ver, veamos si es que esto se puede corregir. Y a partir de eso fui hilando, fui uniendo los hilos. Y ahí pude llegar a esa respuesta y pude llegar a esa solución. Cuando ya lo sabía, fui a Conadi. Y eh, esto es interesante porque llegué a Conadi, les dije quiero hacer tal cosa. Tenemos que hacer una venta, tengo que solicitar la autorización de Conadi para que pueda vender parte del terreno, devolviendo la cantidad que corresponda según el documento que me entregué. Y me dijeron, no se puede hacer. No, eso no se puede hacer de ninguna manera. Y le dije, no, sí se puede hacer. Yo lo he hecho, o sea, lo he intentado hacer antes y menos tengo una noción, pero no sé cómo es el aspecto práctico. Me dijo, yo llevo muchísimo tiempo acá, como 30 años trabajando, nunca se ha hecho eso. Y tuve una pequeña discusión, le dije que no porque no lo hubiera hecho, em, no significaba que no se podía hacer. O sea, si se puede hacer, está establecido en la ley no lo prohíbe expresamente, y si se cumplen todos los requisitos, se puede hacer. Y al final, entre tantas cosas, me pasó a otra persona y esa otra persona también me dijo lo mismo, no se puede hacer. Y al final llegamos a uno que sí me dijo, ah, sí, sí, yo lo he visto antes y se puede hacer. Necesitas tal y tal cosa. Envíame tal y tal documento y a la solicitud de tal manera. Eso hicimos y salió adelante. Lo sacamos adelante. Yamila es una novedad hasta para mí, la venta parcial de una prohibición indígena, o sea, una propiedad indígena con prohibición. Eres seco. Encuentra soluciones donde todos ven algo imposible. Saluditos. Para los que no me conocen, Yamila es una de mis mejores amigas. Estudiamos juntos. Ella trabaja en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en CONADI. Se encarga de prestar asesoría legal en temas judiciales a personas indígenas. Es la persona que más conoce dentro del mundo del derecho, que al menos yo conozco, la persona que más conoce sobre derecho indígena y procedimiento indígena. Así que cuando no tengo la respuesta que necesito, trato de recurrir a ella. Y que para ella esto sea una novedad, dice mucho, en realidad, porque, como dije, hay muchas cosas que se aprenden en la práctica y que no están en los libros o en la ley derechamente. Es como que hay que buscarle una vuelta a algo que no lo dice legalmente, no lo dice expresamente la ley, sino que hay que
hay que hacer una interpretación, a veces un poco amplia, para llegar a una solución. Em, Claudia, es muy engorroso hacer una subdivisión. Actualmente sí, sí. Esto porque es esa modificación legal que estaba mencionando anteriormente, el de que ahora es necesario contar sí o sí con una servidumbre de tránsito, se hizo pensando entre personas que no tienen conexión con el mundo rural y personas que no tienen conocimiento de cómo son las cosas dentro del mundo rural, considerando que la servidumbre es un título que puede inscribirse y por lo tanto que se pueda hacer no es una obligación, puede o no puede. Y el conservador puede inscribirlo como no puede hacerlo. No, no es una obligación y no sigue siendo una obligación. Porque si nos vamos a lo que establece el reglamento, ahora ley del conservador de bienes raíces, sigue señalando que la servidumbre es un título que puede inscribirse. No hay una obligación de inscribirlo. Y como no existía esta obligación, nadie inscribía las servidumbres, salvo unas cuantas personas, pero prácticamente nadie las inscribe. Y al no, al no inscribirlas se generan muchísimos problemas porque después estas propiedades van transfiriéndose de dueños, los dueños van muriendo y van quedando los herederos y en algunos casos los herederos ni siquiera se presentan. O, como ha ocurrido en algunos casos, aparecen herederos que nadie conocía y no se puede acceder a ellos por ningún medio, lo que resulta en entrampar muchísimos trámites posteriores de subdivisión. ¿Qué es lo que me pasa ahora en Villarrica, en Loncoche y en Los Ángeles? Son las tres cosas que tengo pendientes por precisamente no contar con servidumbre, aun cuando los caminos existen y se puede acceder a los terrenos libremente. Y en dos de ellos incluso existe el plano. Y en el plano aparece la servidumbre. Pero si no está la escritura o si no está la inscripción, como señala la resolución exenta, simplemente no se puede hacer. Y ese es un problema. Sumado a eso, actualmente existe la obligación de contar con un archivo KML. Antes era KMZ o KML, pero es un archivo que, si lo hacemos clic, va a abrir una imagen dentro de una plataforma con imágenes satelitales y va a decir dónde está ubicado el terreno. Y si eso no coincide con lo que establece en el plano, por ejemplo, em, va a quedar también en esa imposibilidad de poder hacer una subdivisión. O sea, el SAC va a decir simplemente no cumple con los requisitos y por lo tanto no lo podemos autorizar. Hace no mucho me rechazaron una solicitud de subdivisión precisamente porque el terreno tenía dos problemas con el plano, con los planos anteriores, que el mismo SAC había autorizado. Pero esos dos planos tenían un problema con un deslinde. Uno de los lotes estaba singularizado en un lugar como 18, lote 18, y después en el siguiente plano estaba un poco más atrás, en un lugar diferente. Y eso también se autorizó. Ese segundo plano estaba malo, el primero estaba bien. Y cuando presentamos los antecedentes con los datos del primer plano, me rechazaron porque el deslinde norte no coincidía. Un deslinde que ellos mismos habían autorizado en un plano anterior. Y aun cuando se les presentó los documentos, no pudieron determinar cuál era la superficie del terreno, porque había tenido muchas ventas y tenía muchas transferencias y decía cuánto se había transferido y le presentamos todos los documentos, aún así no lo entendieron. Para ello existía una diferencia de una hectárea, coma 3, algo así, pero no existía. O sea, si nos revisamos cada uno de las transferencias, estaba todo correcto. Lo que sí era un problema, y que en eso no lo pude solucionar a tiempo, es la determinación del lote. Porque el lote era el resto de la parcela 36. Pero los planos anteriores tenían otra denominación. Por ejemplo, le habían colocado lote 36-A-1- no sé cuánto.
porque habían hecho muchas subdivisiones antes y se iba como ampliando la cantidad de números o de letras que se le iban asignando al lote restante. Entonces no sabíamos si llamarlo resto del lote de 36 o lote 36-A, 1-2, 3, todo lo que aparecía en los siguientes planos, porque todos los planos tenían una denominación distinta. Antes no hubo problema, se autorizó, pero llegó a este punto en que ya dijeron tienen que ordenar esto porque nosotros no lo entendemos. ¿Y cómo se ordena esto? Había pensado en una modificación una actualización de deslindes, presentar una escritura de actualización de deslindes y de cabida, que en algunos casos, me acuerdo que un conservador vio una escritura que lo había autorizado de esa forma. Pero esto, que se trataba del segundo conservador de bienes raíces de Temuco, me dijo que no lo podía autorizar así, que solamente tendría que autorizarlo a través de una venta. Si se vende, ahí se determina cuál es la superficie del terreno y cuáles son sus deslindes. Cuando quisimos hacer esto, la persona, el dueño, ya no estaba en condiciones mentales para poder realizarlo. O sea, era una persona ya de avanzada edad y estaba teniendo eh, indicios de demencia senil. Esto se agravó bastante y muy rápido, así que no pudimos hacer nada. No se puede hacer nada por ahora. Mel Pino. Gracias Patricio por todo lo que aportas. ¿Cuándo vas a sacar un curso de subdivisiones, regularizaciones, etcétera? Hay un curso de regularizaciones que es para personas. No es para abogados, es más que nada como para personas que quieran realizar su regularización por sí solo. Está bastante sencillo, es como para poder llenar el formulario, los formularios, completar la carpeta y luego ya aspectos prácticos de cómo se tramita la regularización. Es el único que tengo, están en la descripción de algunos de los videos. Em, otros cursos, estoy preparando uno de escrituras que pretendo tenerlo listo de aquí a fin de mes. Está todo grabado, pero hay que hacer la edición, hay que ver, hay que cortar lo que no sirve, hay que aclarar algunas cosas, pero estoy en eso. Yo creo que sale a fin de mes o quizá a mediados del siguiente mes. Hola Patricio, Cristian. Hola Patricio, mi madre heredó 1,1 hectáreas. Se puede subdividir en sitios más pequeños, sector rural. Se podía hacer dependiendo de cómo haya sido esa inscripción. Si 1,1 hectárea proviene de un terreno que no ha sido subdividido anteriormente o que no ha sido afecto al artículo primero, letra J del decreto ley 3516, o sea, que no haya sido em, utilizada la ley SABAC, podría existir una pequeña posibilidad, pero habría que revisar el título de dominio, habría que ver qué es lo que se puede hacer, pero si es que se puede hacer, es solamente aplicar la ley SABAC, que sería venderlo a los hijos en superficies, o sea, en terrenos que tengan una superficie no inferior a 500 metros cuadrados ni superior a 1000 metros cuadrados. Solo en ese caso. ¿Y qué otra cosa? Se me está olvidando algo. Sí, viene con una prohibición. Quedan con una prohibición de vender por 5 años. En 5 años no se podría vender estos terrenos. Pero es la única manera que veo. O lo otro sería hacerlo en dos terrenos de 0,5 hectáreas, siempre y cuando esté fuera de los planes reguladores metropolitanos. Si está dentro de los planes reguladores metropolitanos, hay que verificar qué es lo que dice el certificado de informaciones previas. Luz Varela. Quiere decir que mi tío me vende una hectárea al fondo de su campo sin camino de servidumbre, pero colinda con mi parcela que sí tiene camino.
¿No podría sacarle un rol independiente a esa hectárea? No. Y eso considero que es una estupidez. Porque si voy a tomar una parte de un terreno para anexarlo a otro, por ejemplo, y le puedo y lo puedo constituir como un solo terreno, y ese terreno sí tiene acceso a camino público, debiera poderse. Pero resulta que si el otro terreno, el colindante que se está subdividiendo, no se puede, no tiene acceso a camino público, no lo van a autorizar. Me tocó un caso así y lo quise resolver de esa manera, pero no se puede. O sea, la ley dice algo diferente. ¿Por qué? A ver si nos vamos a lo que dice la ley. Vamos. Entonces dice... aquí está. Los predios resultantes de la subdivisión efectuada en conformidad al presente decreto deberán tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación. Ah, no. Eh, ¿Dónde está? No, no está acá. Está en el otro, en la resolución exenta. Eh, eh, dice, eh, o copia de la escritura pública donde conste la servidumbre de tránsito activa que favorece al predio que se subdivide. O sea, si el terreno que se está subdividiendo no tiene acceso a camino público o no tiene servidumbre, definitivamente no se puede hacer aun cuando se fusione o se anexe a un terreno vecino. Lo que sí se podría hacer es que si ese terreno vecino tiene acceso a camino público, para poder comprar un espacio de terreno al interior, lo que habría que hacer es constituirle una servidumbre a través de ese mismo predio. Y con eso se puede solucionar. No sé si eso responde a la pregunta, porque en realidad no estoy viendo el plano. Tendría que ver el plano primero de la propiedad y luego ya ver también qué es lo que dicen los títulos. A partir de eso se puede establecer una fórmula o de alguna manera establecer un camino que pudiera decir cuál es la forma de solucionarlo. Porque siempre hay solución, siempre hay que encontrar una forma. No necesariamente va a ser exactamente como las partes lo quieren o como el cliente lo quiera a veces, pero sí existe una solución que va a cumplir con eso que la ley exige o que va a llegar al mismo punto que se hiciera a través de otros procedimientos. Aquí algo que cuesta hacer entender a las personas en algunos casos es que los procedimientos por sí solos no valen nada. O sea, si alguien te dice que tienes que hacer una servidumbre de tránsito, constituirla por escritura pública y luego inscribirla en el conservador, que ese es el camino que hay que seguir, pero si la otra persona no quiere firmar, te vas a quedar de brazos cruzados. Entonces hay otro procedimiento, un procedimiento de apertura de servidumbre por procedimiento judicial. Existe esa posibilidad. O lo otro es que en el caso de que digan, ok, podemos presentar el procedimiento judicial, pero luego encontramos con que los dueños del terreno son todos herederos y son todos menores de edad. ¿Cómo se hace eso? Entonces, hay muchas cosas que van a variar la solución de cómo, o sea, van a variar en cómo se resuelve eso. No hay una fórmula perfecta, una fórmula exacta de que te coloco estos datos, estas condiciones y tú dame una respuesta. No, eso no existe. Por eso es tan difícil para, por ejemplo, una inteligencia artificial poder determinar exactamente cuál es la respuesta correcta. Sí, no recuerdo, hace un par de meses atrás, una persona me contactó para que pudiera corregir un tema con una herencia y una posible declaración de interdicción por demencia.
y a partir de eso hacer los demás trámites. Y revisado la situación, lo que quería hacer ella era obtener el predio que era de su madre, o que es de su madre actualmente, pero su madre no lo puede vender porque está demente, tiene demencia senil. Y todos los hermanos estaban de acuerdo con que ella se quedara con el terreno. De ahí, todo bien. Pero al tener demencia senil no se puede vender el terreno. Porque primero hay que nombrar un curador. Y luego el curador lo que habría que hacer es una venta en pública subasta. Y era el único bien. Así que aun cuando lo quisieran vender, probablemente no lo iban a autorizar judicialmente. Ese problema, que era bastante complejo de resolver porque había que ver varias soluciones como alternativas, que no van directamente con lo que establece la ley, eh, ya se me estaba complicando porque estaba viendo problemas por todos lados. Hasta que me dijo que era muy fácil de hacer, que tenía que presentar simplemente una escritura y que esa escritura lo tenía que autorizar un juez, y al autorizarlo un juez se iba a inscribir en el conservador y con eso estaba listo. Entonces lo que necesitaba ella es que yo le hiciera una escritura. Incluso me mandó el modelo de la escritura y un modelo de una solicitud judicial para autorizar esa escritura. Le pregunté de dónde había sacado esa información. Y me dijo que lo consultó con ChatGPT. Y ChatGPT le había dado esa solución. Así que decidí no tomarlo, no trabajar, porque em, no es que ChatGPT esté equivocado en lo que dice, o cualquier inteligencia artificial que se le pregunte, no es que esté equivocado totalmente. En algunos casos sí, he visto que se equivoca muchísimo. Pero el tema acá es que la gran mayoría de las personas no sabe hacer preguntas. Y como no sabe hacer preguntas, la inteligencia artificial le arroja la información respecto a lo que ellos están preguntando y no a la solución al caso en concreto. Porque no saben cuáles son las situaciones importantes o cuáles son las condiciones importantes que pueden variar la forma de solucionar una cosa u otra. Y esta información que había entregado la inteligencia artificial de cómo se hacía es una solución válida, pero solo para los casos en que existe una em, sanción de nulidad relativa. Y lo que estábamos viendo era un asunto de nulidad absoluta. No puedo comentar exactamente cuál era el caso, pero es básicamente eso. Lo que ella estaba comentando, o lo que ella estaba preguntando, son soluciones para una situación de nulidad relativa que se puede sanear en el transcurso del tiempo o con la autorización de otra parte, pero era, pero la situación en sí era un caso de nulidad absoluta y que en algunos casos puede considerarse incluso inexistencia. Sé que la inexistencia no existe a nivel jurídico y que solamente es una ficción legal. No vamos a entrar tanto en tecnicismo, pero realmente es eso, que el no saber preguntar es lo que hace que la inteligencia artificial o que el mismo Google, si podemos revisar, entregue una respuesta que puede que tenga razón o puede que no. Porque me he encontrado con que en algunos casos, cuando pregunto o hago una pregunta rápida, me entrega una opinión y no me entrega información certera. Y gran parte de los problemas se originan con no ir a la base o no ir a la fuente real de esa información. Lo que pasó hace poco con un colega que lo sancionaron por utilizar inteligencia artificial. Presentó una reposición donde estaba todo más o menos bien, excepto un argumento. Y ese argumento
citaba jurisprudencia, citaba una sentencia judicial que no existía. Después salieron los expertos en inteligencia artificial señalando que era un error, que era común, como que eh, la inteligencia artificial inventaba cosas que no existían y que no eran muy fiables en ese aspecto. Pero no muchas personas saben esto y piensan que todo lo que reciben desde ahí, toda la información que puedan recibir, es, es certera, o que el trámite es mucho más sencillo de lo que ellos creen. Por ejemplo, si van y hacen una pregunta cualquiera, puede que la información sea simplemente una opinión o que lo diga todo con muy muy fácil porque primero no determinaron qué país era, no determinaron dentro del país cuál región le corresponde, porque si voy y pregunto, por ejemplo, a ver, hagamos la búsqueda de inmediato. Y preguntemos acá, a ver, ¿cuánto es la superficie mínima de subdivisión de un terreno rural? Dice, la superficie mínima de subdivisión de un terreno rural en Chile es por regla general de 0,5 hectáreas físicas, lo que equivale a 5.000 metros cuadrados. Luego viene una excepción que es en los límites urbanos, fuera de los límites urbanos. Em, la excepción también, la ley SABAC, servidumbre de tránsito, debe tener un ancho mínimo de 5 metros y cambio de uso de suelo. Ahora, si yo soy una persona común y corriente, podría pensar que, por ejemplo, vivo en Santiago, vivo en Paine, y tengo un terreno rural, podría dividir mi terreno en 0,5 hectáreas, porque aquí dice eso. Y luego dice que en Chile esa es la regla general. Y le coloco en Santiago. Y si coloco acá, dice, incluyendo la región metropolitana, es de 0,5 hectáreas, o lo que equivale a 5.000 metros cuadrados. Cosa que está totalmente equivocado. ¿Y a dónde aparece esto? Si vamos acá, a Chile Atiende. Y en Chile Atiende, ¿qué es lo que nos dice esta información? A ver si es que carga. Ni siquiera carga la página. Y luego tenemos subdivisión predial SAG. Todo eso de subdivisión de terreno. SAG. Tierras indígenas. Igual dice, para terrenos con calidad indígena la superficie mínima es de 3 hectáreas. 30.000 metros cuadrados. ¿Dónde aparece esto? Acá, en Chile Atiende y un TikTok. Y un TikTok. Es una opinión. Esto. Que aparezca en un TikTok es una opinión simplemente. Como lo mismo que hago yo acá en YouTube. Es muchas veces una simple opinión. Porque las mismas tierras indígenas, para terrenos con calidad indígena, la superficie predial mínima es de 3 hectáreas. Chile Atiende, proyecto de subdivisión. Y no cargaron. Y acá, bueno, como estamos viendo acá, se ve conservador, oficinas, tanto requisito, pero no sé más. Ubicación. Fuera de los límites urbanos y de los planos reguladores intercomunales de Valparaíso y Santiago, además del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, la superficie es de 0,5 hectáreas físicas. Y luego ya recién hay que ir acá a lo que estamos viendo recién, al decreto ley 3516. Y entonces dice que fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Paraíso y el Plan Regulador Metropolitano de Concepción podrán ser divididos libremente. Lo mismo que estuvimos viendo al principio. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si yo pregunté originalmente acá,
¿Cuánto es la superficie mínima de subdivisión de un terreno rural en Santiago? ¿Me dio la información correcta? No. Me dio una información que incluso era una opinión de TikTok. Y esto, por ejemplo, lo puedo rebatir. Tierras indígenas. Para terrenos con calidad indígena, la superficie mínima es de 3 hectáreas. ¿Dónde dice eso? Chile atiende, no. Vamos a ver si le atiende. Esto es lo que estamos hablando. Conoce los requisitos. Aparece lo mismo acá. Revisa la documentación legal. ¿Y a dónde dice que el terreno de calidad indígena son 3 hectáreas? Acá no lo dice. Lee el marco legal. Ni siquiera está la ley indígena. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una búsqueda así? Ahora, si buscamos directamente eso, a ver si encontramos algo. ¿Cuánto es la superficie predial mínima de un terreno indígena? 3 hectáreas. Prohibición de subdivisión menores. De acuerdo a la ley indígena, no se pueden subdividir terrenos indígenas en superficie inferior a 3 hectáreas mencionadas. Autorización de CONADI. Para realizar cualquier división se requiere la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Tras el visto bueno de CONADI, se solicita la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero y finalmente la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. La información viene de misabogados.com y viene del Ministerio de Bienes Nacionales. Y además viene de un Instagram. ¿Y el Instagram es de quién? De Patricio Puente. ¿Qué es lo que dice esta particularmente? Que el terreno, la superficie mínima de división de un terreno indígena es de 3.000 metros cuadrados. Pero bueno, habría que revisar qué es lo que dije en ese momento. Lo que pasa con esto es que cuando uno enseña o explica las situaciones, tiene que ir siempre a los asuntos más generales. Lo que va a ocurrir para la normalidad de las situaciones. Pero, si nos vamos directamente a la fuente, que en este caso la fuente es la ley indígena, y esto está regulado en el artículo 17, creo, o 16. Si buscamos, bueno, las tierras indígenas están en el 12. 13, a ver, 13. Eh, no pueden ser tanto. Ya. Aquí viene lo interesante. Dice, las tierras resultantes de la división de reservas y liquidación de las comunidades en conformidad al decreto número 2568 de 1979 y aquellas subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la presente ley serán indivisibles, aún en caso de sucesión por causa de muerte. Entonces, si la ley dice eso, ¿por qué la mayoría dice que se pueden dividir los terrenos indígenas en superficie de 3 hectáreas? Dice que los terrenos que fueron autorizados, o sea, los terrenos que provienen de un título de merced, o de la división de reservas, que parece acá, división de reservas y liquidación de las comunidades indígenas, que se realizaron entre 1981 y 1989, no pueden dividirse. No pueden. Pero, existiendo motivos calificados y siempre que de ellas no resulten lotes inferiores a 3 hectáreas, el juez, previo informe de la corporación, o sea, lo que decía esto de acá que estamos revisando, que no sé dónde estaba, pero ya se me perdió. Lo que decía es que primero tenía que tener una autorización de CONADI. Pero acá dice el juez, o sea, es un procedimiento judicial de autorización de subdivisión.
podrá autorizar la subdivisión por resolución fundada. Y aquí es donde dice 3 hectáreas. Pero estas 3 hectáreas solamente aplican para esto: la división de reserva y liquidación de las comunidades indígenas de conformidad al decreto ley número 2568 y de 1979. Y aquellas subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la presente ley. Subdivisiones de comunidades de hecho. ¿Qué es lo que no nos dice esta ley directamente? Que si nos vamos al artículo 12, el artículo 12, si estamos hablando de esas normas, es precisamente de las que aparecen en acá, los títulos de merced, los títulos de comisario, que fueron los que se fueron subdividiendo de esa forma, liquidaciones. Pero si tenemos un terreno bajo la ley, por ejemplo, el decreto ley número 2695, que es un terreno que fue adquirido por bienes nacionales, no existe esta prohibición. ¿Y qué pasa cuando el terreno no está afecto a la prohibición de establecer una ley especial? Hay que ir a la ley general. Y volvemos a la ley, decreto ley 3516. Y en este caso, este dice que los lotes resultantes podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas. Por eso, podemos encontrarnos con terrenos indígenas que tienen menos de 3 hectáreas. Y esto solamente em, se aprende en la práctica. Porque en principio, al igual que muchos de los abogados que recién inician, uno va, busca información y encuentra información general, de situaciones generales y que se resuelven de forma general. Pero luego, lo entretenido del derecho y lo entretenido de hacer este tipo de cosas es que nos vamos a los casos más específicos, los casos más interesantes y los casos más rebuscados que no tienes cómo solucionarlo porque te crees simplemente que existe la regla general y que eso aplica para todo. Por algo se llama regla general y por algo también existen excepciones. Si algo es regla general significa que existen muchas excepciones y hay que buscar cuáles son esas. Sebastián, gracias, gracias por la herramienta que entregas en tu canal de alfabetización jurídica, traduciendo normas complejas para el ciudadano promedio y fomentando la autodefensa legal al explicar el funcionamiento. Saludos desde Coquimbo. Saludos, Sebastián. Em, yo feliz de hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Trato de hacerlo lo más simple posible. También tratar de explicar que las cosas no son binarias. Sobre todo en materia inmobiliaria no hay una solución, no es A o B, no es sí o no. Es no a menos que, o sí, pero depende de. Entonces hay muchas cosas que algunas personas dan por ciertas o dan por hechas y que no van a la fuente y que no van a entender el funcionamiento o las razones por las que establecen ciertas provisiones, ciertos gravámenes, ciertas obligaciones, ciertos requisitos. Y si no vamos a la fuente, siempre nos vamos a quedar con la opinión de alguien más. No es la idea. Acá, todo lo que yo digo también es una opinión. Pero mi opinión por lo menos está basado en conocimiento práctico, en un conocimiento, aparte de práctico, teórico, que aprendí primero con la carrera, al estudiar Derecho, y luego ya al dedicarme a esto 100% desde el 2018. Y ya llevo 8 años, 8 años y contando, dedicado exclusivamente al tema inmobiliario. Y yo creo que el 70-80% más hacia el área rural, que es lo que menos especialización o menos cosas, o sea, menos abogados,
menos situaciones se originan, pero como son muy especiales o muy específicas, es bastante más fácil, por así decirlo, poder llegar a ese tipo de personas. Y si bien el tema urbano también me gusta, el tema de cómo se estructuran los planes reguladores, para mí es súper entretenido. No veo mucho porque no tengo tanto acceso a ese tipo de cosas y bueno, entre elegir el trabajo que uno puede tomar y las cosas que puede resolver, siempre me voy trato de irme por lo más entretenido desde el punto de vista jurídico, aunque entiendo que para algunas personas puede ser un poquito más complejo, pero si desde el punto de vista jurídico me significa un desafío, bienvenido sea. Cristian, gracias por tomarte el tiempo de orientarnos en estos temas. Saludos desde Santa Cruz, Colchagua. Santa Cruz, conozco a una persona allá, un colega, eh, Pito, Víctor. Hace mucho tiempo que no lo veo. Eh, Estamos de cumpleaños el mismo día, 16 de enero. Claudia, Patricio, ¿cuál es el mínimo de metros que se puede subdividir un terreno urbano? Eso depende exclusivamente del plan regulador. Terreno urbano se clasifican en zonas. Tenemos, por ejemplo, zonas ZA, ZM3, ZM6, dependiendo del tipo de zona. Están determinados los usos que se pueden realizar, cuáles están prohibidos, las normas de construcción, cuánto se puede construir, altura, ocupación de suelo, distancia desde la vía pública. Todo está ahí en el plan regulador. Y eso es muy sencillo porque lo que hay que hacer es pedir el certificado de informaciones previas y ese certificado contiene toda la información, absolutamente toda. Y ahí dice exactamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. Es bastante claro. Y en algunos, bueno, varía un poquito, algunos son mucho más claros que otros, pero eh, el certificado de informaciones previas es lo que contiene toda esa información. ¿Qué acciones tiene un comprador que verifica que los deslindes están mal demarcados? La acción de demarcación y cerramiento se me ocurre en principio, pero de todas formas hay que determinar si es que el terreno cuenta con la demarcación, o sea, tiene cercos o no, que eso es importante, porque ahí hay que ver si es que lo que prima es la acción de demarcación y cerramiento o la acción reivindicatoria. Si no está muy claro, porque esta situación tampoco está muy clara desde el punto de vista de los tribunales, lo que se hace generalmente es presentar una acción reivindicatoria em, y en subsidio a la de demarcación y cerramiento. Claro, si se quiere mantener con el terreno. Podría demandar cumplimiento forzado con indemnización, reivindicación, fraude u otra acción legal. Bueno, es que va a depender qué es lo que quiere buscar. Porque si quiere la restitución del dinero y dejar sin efecto el contrato, claro, habría que demandar algo diferente. Entonces, primero hay que ver qué es lo que quiere obtener y luego ya ver las acciones que nos puedan llevar hasta ese punto. Artículo 17, sí. Acción de demarcación, dice abogado Puelo, comparto con él, pero de todas formas hay que determinar si es que existe o no el terreno. O sea, perdón, el del linde demarcado. Si está demarcado, no sé, hay que verificar primero ahí si es que no corresponde la acción reivindicatoria. Es un asunto un poco controvertido. Unos entienden que es una acción de demarcación y cerramiento, aun cuando existan los deslindes demarcados, y otros porque consideran que lo que se está intentando hacer es corregir con lo que establece la ley, o sea, con lo que se establece en los documentos inscritos, pero otros entienden que ya existe el cerramiento y por lo tanto lo que habría que hacer es una acción reivindicatoria y determinar cuánto es lo que se ha apropiado el vecino y en base a eso presentar la acción.
Abogado Puelo dice, saludos desde Río Puelo. Te sigo hace tiempo, excelente contenido siempre. Muchas gracias, colega. No conozco Río Puelo, lamentablemente. Me gustaría conocerlo, sí. ¿Dónde queda Río Puelo todo esto? Cochamó. No he ido nunca a Cochamó. Yo creo que pronto sí voy a intentar hacer un viaje para poder conocer ese lugar. He visto muchas fotografías de muchas personas que conozco que han ido al lugar o han comentado su experiencia y creo que es muy muy bonito. Lamentablemente no tengo el gusto de conocerlo aún. Ok. Ya. Entonces, volviendo al tema original que estábamos revisando, es qué ocurre entonces con las subdivisiones. Y la verdad es que no ocurre mucho porque está todo exactamente igual. No se ha hecho ninguna modificación legal, no se vislumbra de ninguna forma que vaya a prosperar los dos proyectos de ley que se presentaron. Y por mientras, solo queda esperar a ver si es que el tema administrativo del servicio agrícola y ganadero empieza a agilizar un poco el tema de los planos que están pendientes de aprobación y se cumple con lo que establecía en principio la resolución exenta, que eran 20 días hábiles. Estamos muy lejos de eso. No sé si eso vaya a bajar, no sé si vayan a establecer algunas otras eh, modificaciones, no sé, en el tema de procedimiento, una nueva resolución exenta que pudiera agilizar los procesos, pero se ve difícil porque no es prioridad, por lo que he estado viendo, para el actual gobierno y no lo era para el anterior tampoco. Así que probablemente sigamos en la misma situación, hay que seguir esperando un mundo para que esto se autorice y para que las cosas avancen. Pero bueno, eh, si es que existe alguna modificación legal que venga a complementar lo que ya existe o que venga a reemplazar lo que exista, lo voy a estar comentando en este canal, mostrando una explicación. Igual podemos hacer otra transmisión en vivo y ahí voy explicando los detalles o al menos de lo que yo voy entendiendo. Si finalmente aquí todos vamos aprendiendo sobre la marcha en base a los datos que vamos obteniendo, en base a las causas que vamos tomando. O al menos eso es lo que me pasa a mí. Yo voy aprendiendo sobre la marcha lo más rápido que puedo para poder solucionar problemas. Soy muy malo memorizando cosas, como ya se habrán dado cuenta. Nunca me acuerdo de las fechas ni de los artículos exactamente, pero sí sé más o menos el camino a seguir y sé dónde buscar, que es lo importante, creo yo. Porque a partir de eso y de ir a las bases, que siempre considero eso lo más importante, las bases. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Cuál es la fuente? Así que si tienen alguna duda, si es que han visto mi contenido, no entienden algo, vayan a la base. No se queden con lo que yo dije en el video, porque es una interpretación y es una interpretación muy superficial. Es para que se entienda qué es lo que quiere decir la ley o se entienda cuál es el procedimiento y se entienda más o menos cuál es el paso a seguir. Pero luego las cosas, cuando se revisan, hay que revisarlas caso a caso. Y revisarlas caso a caso es todo un tema, porque mm, lo que uno tiene que entender, o si es que hay algún colega que está recién iniciando, que está viendo este video, que lo que tiene que entender es que al- hay que hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Porque para entender algo hay que revisar uno a uno todas las circunstancias y no tener una respuesta prehecha. Teníamos una idea de qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, alguien dice, quiero hacer una subdivisión. Ya, ok. Sabemos hasta dónde quiere llegar el punto. Pero luego de eso hay que ir desglosando más o menos si se cumplen o no los requisitos. Y para ver si se cumplen con los requisitos hay que preguntar una y otra cosa. ¿Tiene acceso a camino público? Pues no lo sabe.
está directo dónde está el terreno, tienen un rol, buscarlo a través de los mapas digitales, revisar los títulos de dominio, qué es lo que dicen, si hay planos, hay muchas cosas que revisar. Y eso, em, hay una clase muy buena de Chris Dow. Chris Dow, a ver. em, Voy a mostrar aquí en YouTube. Chris Dow. O, puede ser cualquiera de estos dos canales, creo que es The Future. Eh, uh, a ver, debe estar dentro de sus videos más vistos. Mm, Lo voy a buscar y después lo voy a dejar acá abajo en la descripción de este video para que lo puedan ver. Sobre todo si es que se dedican al tema, em, o sea, trabajan de manera particular. Si ejercen la profesión libremente, buscar una forma de poder determinar el valor que le asignan las personas a sus problemas es muy, muy, eh, muy valioso. Porque así vas a entender primero cómo vender mejor, cómo hacer que las personas estén de acuerdo con lo que tú estás solicitando como pago de honorarios. Y además, lo que dice particularmente ese video que a mí me llamó mucho la atención y me quedó como em, impregnado, es que decía algo así como el profesional pregunta, el amateur adivina. Y eso lo que nos dice es que no tenemos que hacer suposiciones cuando alguien está consultando por su caso. No tenemos que dar cosas por sentado, no tenemos que pensar que algo es de cierta manera porque no lo sabemos. Em, y si no lo sabemos, ¿por qué vamos a dar por hecho algo que todavía no nos han dicho? Me pasó al principio que, em, que yo tenía como una noción más o menos de lo que se podía hacer en ciertas cosas. Pero luego el plan se me desarmaba completamente cuando empezaba a preguntar. Y resulta que lo que ellos querían no se podía hacer, porque no cumplía con ciertos requisitos. Pero luego ya hay que ver cómo se pueden cumplir los requisitos. Y eso también es parte importante del trabajo como abogado. Claudia, ¿dónde puedo conseguir el plano regulador y las anotaciones del terreno? El plan regulador en la Dirección de Obras Municipales. Y lo que aplica directamente a tu terreno, hay que pedirlo en la Dirección de Obras también. Es un certificado de informaciones previas. Maritza, gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Un fuerte abrazo. Gracias Maritza por estar aquí. Has estado desde la primera transmisión en vivo que he hecho este año y se agradece muchísimo. Siempre la compañía de otros colegas es bienvenida. Em, Claudia López, muchas gracias por informar y aclarar ciertas dudas. Saludos desde San Clemente, Talca. Talca, no he ido hace muchísimo tiempo a Talca. La última vez que fui fue en verano y es por un tema de bienes nacionales que tenía que corregir. Pero espero visitar nuevamente por allá, San Clemente, precisamente no he ido aún. Cristian Utreras, hola, hola Cristian. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se va a modificar la norma finalmente? El tema de las subdivisiones. ¿Ampliarán la superficie predial mínima?
o no quedará en nada. Yo personalmente creo que no va a quedar en nada. Siempre son estos anuncios que hacen los políticos, siempre son como un voladero de luces para ganar un par de aplausos y nada más. Eh, no sé si mi percepción de la política es un poco lúgubre, pero em, creo que he visto como cinco o eh, seis proyectos de ley que se presentan y no pasa nada. El- Sobre todo cuando esto está más en boga, em, creo que quedará igual, solo rumores. Sí, yo creo lo mismo. No, no sé. Esto lo dije cuando estaba esto ya como todo el mundo que decía, no, si se va a cambiar la ley, que se cambió la ley, que se presentaron un proyecto de ley. Y yo les dije, calma, tranquilos, si esto hay que esperar qué es lo que sale. Lo veo difícil, seguiremos igual. Sí, bueno, es que con tanta cosa es como Pedrito y el lobo, que dicen que va a cambiar, que va a cambiar, que va a cambiar, y al final no pasa nada. Y seguimos, no quedará en nada, todo igual, tienen mucho trabajo los honorables. Eh, sí, es que al final hay urgencias que puede emitir el presidente, o la Cámara al final va y viene. Y estos proyectos como quedaron, estos últimos quedaron en nada, se presentó y listo. Como presentar, hacer una presentación y se acabó. Y ahí va a quedar durmiendo. El certificado de informaciones previas subió de un año para el otro, de 2000 a 21.000. Se pasaron. Uh, Creo que eso no está regulado, porque la municipalidad creo que puede cobrar lo que quiera. Porque en algunos casos sí me he encontrado con certificados que valen 15.000 pesos y en otros casos es 1.400. Eh, Raro. Patricio Redimido. Redimido, sí. Gracias por la importante información que nos enseña. Un gusto. Un gusto poder ayudar. Leonardo Fernández. Hola, creo que te vi en el liceo. Estudiamos lo mismo. Yo un año después. Ahora soy topógrafo, me estoy independizando y tus videos me han ayudado. Saludos. Si necesitas topógrafo, háblame. Leonardo Fernández. Leo Fernández. ¿En el liceo? ¿Cuál liceo? Puede ser. Yo estudié en el liceo San Francisco de Asís, de Nueva Imperial. Antes vivía en Nueva Imperial, ahora vivo en Temuco. Así que de allá soy. Y antes de eso estudié en un colegio rural, se llama La Alborada. Y antes de eso, Yauyauquén, de primero a sexto. Y la escuela de Yauyauquén ya no existe. Eh, no hay niños por allá. No. Hace muchísimo tiempo que dejó de existir. Como unos 10 años más o menos. Quizás más. Sí, güey, que más. Pero bueno, buenos recuerdos de Nueva Imperial, de haber estudiado y eso. Lo más probable, Leonardo, si es que estudiaste en el Colegio San Francisco de Asís, me voy a acordar de tu rostro porque soy bueno recordando rostros, no así nombres. Los nombres se me hacen más difíciles. Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido una muy grata noche conversando con ustedes. Gracias por ahí estar dejando sus comentarios, sus opiniones. Em, se pasa muy bien, se pasa muy bien tratando de este tipo de temas. A mí me gusta y sé que hay varios más que les interesa, ¿sí? Por eso están acá y se les agradece muchísimo. Em, Déjenme en los comentarios qué tema quieren tratar la próxima semana. Cuáles
¿Cuáles son? Es que sí, es que en los comentarios es muy complicado dejar un caso completo. Em, pero ahí vamos viendo experiencias, vamos mostrando cosas. Yo creo que no sé si hacer la encuesta esta vez, pero vayan dejándome en los comentarios qué es lo que quieren tratar, si llegaron a esta parte del video, qué les gustaría ver la próxima semana, y ahí vamos viendo qué se puede organizar. Porque sí, está bien, siempre voy a tratar de contar algún poquito de nociones generales y de cada una de las cosas que vamos tratando, pero luego ya tenemos este espacio para poder conversar, para poder tirar ideas. No sé si en algún momento podemos hacer una transmisión en vivo dual, no sé, es que es más complejo poder organizar una transmisión en vivo de dos o más personas, entonces ahí se me complica. Pero voy a ver si a futuro lo podemos hacer. Me gustaría poder conocerlos, a quienes están aquí más tiempo. Eh, no sé, Maritza, Cristian, creo que lo conozco. Cristian Utreras, creo que nos conocemos. Eh, y a ver quién más, Luparela. Bueno, Yamila, que la conozco. Abogado Pueblo, creo que lo sigo en Instagram. Y así ya vamos armando un buen grupito. Y eso me parece muy interesante. Saludos desde Linares. Buenas noches, Cristian. Eh, José Díaz, Servidumbres Caminos del Lindes. Ya. Próxima semana vamos con servidumbres, vamos con caminos y deslindes. Más o menos vamos a tratar de explicar qué es lo que es relevante y por qué estas cosas son interesantes para ciertos propósitos. Y cuándo no es necesario revisarlos o qué derechos y obligaciones tienen las partes cuando existen caminos. Pajareando dice gracias. Eh, bueno, nos vemos entonces la próxima semana. De estos siguientes días probablemente suba un nuevo video. Y ahí vamos compartiendo ideas. Muchas gracias por estar acá. Que estén muy bien. Buenas noches.